Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar El aborto, enfoques y perspectivas interdisciplinares. Bien, pues sin más, le damos la bienvenida. Muchas gracias por la presentación, un placer estar con ustedes, la verdad. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes. El tema que voy a hablar tiene que ver con el aborto desde el punto de vista sexológico, o sea, las posibles secuelas que se puedan presentar. Pero vamos a ir desarrollando el tema poco a poco. Por favor, la siguiente. En el Perú, el aborto es ilegal desde 1924. Antes de las 22 semanas de gestación, recién se puede abortar en caso de que peligre la vida de la madre. Y se practican anualmente alrededor de 370.000 abortos clandestinos. Esto según los colectivos que hay en la sociedad de Perú. Perú es un país muy conservador, como México. Han sido virreinatos y la mentalidad en la parte sexual, todo lo que tiene que ver con sexología, sigue siendo un virreinato. En otros países como Colombia, Argentina, México, Uruguay, Cuba y Guayana está despenalizado el aborto. En el Perú no lo está, salvo los casos que hemos mencionado. Siguiente, por favor. Se ha presentado un proyecto de ley que el Congreso no ha aprobado sobre la legalización del aborto. Ahora hay dos encuestadoras importantes acá que son Ipsos y Datum. Ambas dicen que el 54% de los peruanos cree que el aborto debería permitirse, es decir, debería ser legal. 15% de ese 54% afirma que salvo en todas las circunstancias y el 39% dice que en todas las circunstancias, o en ciertas circunstancias, perdón. Datum dice que el 64% de los peruanos por ciento estaba a favor de despenalizarlo solamente en caso de violación. No hay consenso al respecto, no hay estudios, no hay estadísticas que sean realmente congruentes porque es un tema que no se toca, es un tema tabú y las personas que abortan, por supuesto, por el efecto sociocultural no lo van a comentar. Siguiente, por favor. La decisión depende de la situación que tenga la pareja. ¿Tiene pareja, no tiene pareja? Las presiones que pueda generar la familia para que una persona adolescente, por ejemplo, o que vive con los padres aborte. Las personas que no tienen soporte económico, no tienen cómo mantener a sus hijos, el estado emocional de la persona, la edad, la salud, en caso de una violación, el miedo al rechazo, todos son factores que influyen en la decisión de una mujer de abortar o no. Siguiente, por favor. Y posibles secuelas después de la terminación de un embarazo. ¿Por qué digo posibles secuelas? Porque no hay unas investigaciones científicas o profundas o grandes que nos puedan decir, por ejemplo, si hay secuelas o no. Hay dos posiciones encontradas y esas posiciones siempre están enfrentadas entre sí. El síndrome posaborto, por ejemplo, está definido como un síndrome posterior a la terminación del embarazo, pero este síndrome no está reconocido en el Manual Diagnóstico de Sexología ni tampoco por el DSM-5. Y hay defensores muchas veces a la fisiología y a determinados modelos socioculturales. Ahí influye la religión, las creencias, los prejuicios, los mitos, los derechos humanos, la ética, las ideologías incluso también. Y esas son las que determinan realmente el enfrentamiento entre lo que una persona quiere hacer y lo que tiene que hacer, porque una cosa es la fisiología, que es cómo soy y cómo quiero ser, y la otra es cómo debo ser. La sociocultura va determinando pautas socioculturales y que te determinan tus comportamientos sexuales. Y estos comportamientos sexuales son consecuencia de actitudes, de información, de ideas, de creencias, todo lo que va aprendiendo la persona, y en base a eso puede tomar o no una decisión de ejercer la conducta, que en este caso sería abortar o no abortar. Siguiente, por favor. No existen síntomas que puedan considerarse psicológicos, patológicos, perdón, según el manual diagnóstico
el DSM-5, ni tampoco el MDS, que es el Manual Diagnóstico en Sexología, en el cual se rige la mayoría de sociedades de sexología. Y no todas las mujeres experimentan los mismos signos ni síntomas similares, ni son de la misma intensidad, ni duran el mismo tiempo después de un aborto o antes de un aborto, porque hay muchas variantes. Y no hay, como les digo, estudios reconocidos en el Perú de las consecuencias posibles que se puedan presentar después de un aborto. No todas las mujeres presentan los mismos síntomas, depende de múltiples factores. Siguiente. Por ejemplo, las secuelas dependen de la edad de la persona, de la relación de pareja, el tipo de relación que tenga con su pareja. Muchas veces estamos hablando de aborto provocado. El aborto está provocado por presiones de la pareja. La existencia o no de una pareja. Una mujer sola también tiene más complicaciones para poder enfrentar no abortar o abortar. El grado de instrucción que pueda tener la persona, la personalidad, aspectos psicológicos y también, sobre todo, antecedentes de problemas o de trastornos psicológicos que puede haber tenido. La parte económica acá juega un papel muy importante. Esa decisión, por supuesto, tiene que ser muy pensada, muy conversada y muy clara en objetividad. Si hay una pareja, hay que conversarlo y la decisión debería tomarse en conjunto, porque también en muchas ocasiones hay secuelas en el hombre por el aborto de su pareja. Siguiente, por favor. Tienen más posibilidades de verse afectadas las personas que han tenido antecedentes de problemas de salud mental, que han sido presionadas, casi obligadas a tomar la decisión de abortar, las que han tenido una educación muy represiva, religiosa, fuerte, con muchas creencias, con muchos dogmas, y las que tomaron decisión sin apoyo de su pareja. O sea que han tenido que enfrentarla sola y es muchísimo más fuerte. Cuando te presionan para tomar una decisión de este tipo, también pueden haber secuelas. Siguiente, por favor. Algunas mujeres consideran que después de abortar, por ejemplo, sienten una sensación de alivio, disminuye su nivel de estrés, de ansiedad y no hay secuelas cuando hay apoyo de la pareja. Esta es la posición que tienen las personas que están a favor del aborto, porque hay posiciones a favor y en contra. Y lo defienden con argumentos bastante sólidos ambos y con investigaciones. Ambas se basan en investigaciones y tienen muchos estudios o pocos estudios, pero hay internacionales, no acá en el Perú, estudios internacionales sobre las consecuencias que pueden ser positivas o negativas del aborto. Depende también de la situación previa a este aborto. Siguiente, por favor. Las posibles secuelas desde el punto de vista psicológico tienen que ver con la autoestima, el estrés, la ansiedad, la depresión, la discordia marital, el enojo, el resentimiento, la culpa, la vergüenza y la parte que me toca a mí muy importante son las disfunciones sexuales, porque puede haber, no quiere decir que toda persona que aborta genere una disfunción sexual o que aparezca una disfunción sexual. Puede ser, pero o puede que no, depende de cada persona. Pero además tampoco hay estudios sistemáticos acerca de este tema. Siguiente. Les quiero mencionar las principales disfunciones sexuales que se pueden presentar, que es posible, no quiere decir que todas o alguna va a presentar estas disfunciones. Siguiente. Tenemos, por ejemplo, deseo sexual inhibido. ¿Puedes darle clic a todas para que aparezcan, por favor? Deseo sexual, o sea, se pueden dar a nivel de deseo sexual, a nivel de frecuencia sexual, a nivel de las distintas fases de la respuesta sexual. Pero el deseo, por ejemplo, son las ganas que tiene una persona de tener actividad sexual. Es la motivación, es lo que te incita a tener actividad sexual. La frecuencia y la cantidad de veces que tienes actividad sexual. Una cosa es desear tener actividad sexual y otra cosa es tener actividad sexual. Por eso diferenciamos deseo, que es innato, que es en todo ser humano, y la frecuencia, que es la cantidad. La respuesta sexual tiene varias fases. Empieza con la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Acá hay alteraciones a nivel de la fase de excitación, que es cuando empieza a presentarse o a responder una persona ante un estímulo sexual. Es la primera manifestación de la respuesta sexual.
En el hombre es la erección, en la mujer la lubricación y la erección del clítoris. Esto va a llevarnos a una etapa de meseta y después a una etapa de orgasmo, en el caso del hombre, orgasmo, eyaculación, y por eso hablamos de alteraciones a nivel de orgasmo. O también en la excitación, el déficit de lubricación, cuando la persona no lubrica o contrae los músculos pubococcígeos y va a producir el vaginismo. Anedonia orgásmica tiene que ver también con el deseo y la difusión orgásmica con la incapacidad de alcanzar el orgasmo. Siguiente, por favor. No se ve esta, ¿no? Sí. Deseo sexual inhibido. Es cuando la persona nunca ha tenido deseo sexual. Generalmente es de origen primario, es decir, desde la primera vez que una persona tiene actividad sexual, no aparece la respuesta sexual. Estas personas no tienen capacidad de fantasear, no buscan material erótico, no consumen material erótico, no son receptivos cuando sus parejas las buscan y tampoco buscan a la pareja para tener actividad sexual. Y lo más grave de esto es la poca capacidad de fantasear. Nunca fantasea. Sencillamente no hay deseo. Siguiente, por favor. Dentro de esta categoría entraría para nosotros los sexólogos la asexualidad, que no la consideramos una orientación, al menos yo no la considero una orientación, sino un deseo sexual inhibido. El deseo sexual hipoactivo es cuando tenía una buena actividad sexual y de repente deja de tenerla. O sea, no hay una actividad sexual. Entonces hay una disminución, pero no hay ausencia. De vez en cuando tiene, pero es poca. Y deja de presentarse también la motivación para consumir, buscar o tener actividad sexual. Puede ser consecuencia de un aborto también. Siguiente, por favor. Las causas de estas, la persona dice generalmente no tengo pocas ganas y genera problemas maritales, problemas con su pareja. Siguiente, siguiente, por favor. Pasen las corridas si quieres. Entonces, eh, no ejercen la función sexual solamente por cumplir, pero no es que disfruten, ni que les guste, ni que tengan ganas de hacerlo. Siguiente. El trastorno subjetivo de la excitación es que es una alteración en el componente subjetivo de la respuesta sexual. Ellas sienten toda la respuesta orgásmica, hay contracciones vaginales, hay lubricación, hay contractibilidad orgásmica, funcionan pero no sienten placer. No hay ningún tipo de placer, antes se llamaba eh, ausencia de placer, esta patología. No es la única causa, por si acaso, no es la única causa con aborto, puede ser también violación, maltrato de pareja, infidelidad, hay muchos factores, pero se considera, porque he tenido pacientes y hemos tenido pacientes en los casos clínicos que discutimos de personas que han tenido aborto, ya han aparecido alguna de esas patologías. No en todas, es un porcentaje poco, pero hay que investigar, hay que hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías y para poder saber cuáles son las consecuencias, porque lo primero que tenemos que saber cuál es el origen de estas patologías. Y a veces, pocas veces, ha sido por aborto. Siguiente, por aborto provocado o presionado por su pareja. Tiene el sentimiento de culpa, que es una de las características muy comunes en ese tipo de personas. Antes la frigidez, no, siguiente. El, Difusión orgásmica tipo 1, que antes se llamaba frigidez, hay ausencia de toda la fase del ciclo sexual. O sea, lo hacen por presión, no disfrutan, no hay ninguna manifestación física y tampoco psicológica. Hay pensamientos que las distraen, están teniendo relaciones y piensan, habría que pintar el cuarto, mañana tengo que cocinar, no sé qué voy a hacer. Produce problemas de pareja y además evaden la actividad sexual. Siguiente. Déficit de lubricación es cuando la mujer tiene ausencia de lubricación, porque hay una alteración física en el mecanismo de sudoración vaginal. Se presenta cuando el hombre va a penetrar. Ellas dicen, no lubrico, soy seca, al hombre le molesta. Ellas tienen ardor, dolor y generalmente genera también problemas de pareja. Siguiente.
Hipertonía de los músculos pubococtígeos, que es el vaginismo. Es decir, hay un dolor instantáneo apenas el hombre se acerca a la vagina. Ni siquiera penetra. Hay varios grados. Por ejemplo, puede ser que el hombre toque la vulva y se produzca el dolor, que penetre y se produzca el dolor, que una penetración parcial o una penetración completa produce dolor. Esta es una conducta aprendida y es cuando una persona siente culpa, por ejemplo, o piensa que está mal lo que está haciendo, o siente que no merece su pareja que él penetre, entonces sienten calor, tensión, sudoración. Es más que nada algo psicológico y altera todos los cambios de su vagina. No provoca la penetración. El hombre se frustra y puede generar otras alteraciones en el hombre como baja frecuencia sexual o disfunción eréctil. No permite la penetración realmente. Siguiente. Anedonia orgásmica, que antes se llamaba orgasmo inhibido. Está el componente subjetivo en la fase orgásmica. El orgasmo tiene una respuesta biológica. Hay contracciones a nivel diferentes partes del cuerpo. En el útero, en la vagina, en el esfínter anal, en los muslos, en la espalda que se arquea, etcétera. Los componentes fisiológicos están preservados, pero no es el placer del orgasmo. La parte subjetiva del orgasmo no se presenta. Y hay culpa por sentir placer. Y este es uno de los casos comunes o los mayores, las mayores alteraciones que hemos visto en la consulta sexológica. Siguiente. Difusión orgásmica tipo 2, que antes se llamaba anorgasmia, que es la imposibilidad de haber conseguido el orgasmo a pesar de que ha habido una buena estimulación antes. La persona evade las relaciones sexuales, genera discordia de pareja, el orgasmo se bloquea y no se presenta, pero puede ser un bloqueo también consciente de la persona, por sentimientos de culpa o por experiencias que ha tenido traumáticas que no quiere recordar, que puede ser el aborto. Siguiente. Muchos no están de acuerdo con el aborto por motivos socioculturales, pero lo realizan. A pesar de que dicen que no, lo hacen. Las tasas de aborto disminuyen por la despenalización del aborto. No hay estudios sistemáticos en el Perú al respecto. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. El aborto no es fácil. Una sensación de alivio puede producirse porque no querías tener un hijo y querías abortar, pero siempre algo debe quedar, me imagino, pero no para llegar al extremo de una patología. En Holanda, las tasas de aborto disminuyeron cuando empezaron a darle duro a la educación sexual. Y la educación sexual es fundamental para prevenir el aborto, tomar conciencia del uso de métodos anticonceptivos, de la píldora al día siguiente, que no usarla como un anticonceptivo, pero existe y es una posibilidad de que la persona pueda no desarrollar el embarazo. Y la educación sexual para nosotros como sexólogos es primordial y el aborto deberíamos preocuparnos mucho de la parte preventiva. Se me pasaron los minutos, así que muchas gracias. No hay ningún inconveniente. Agradecemos a Pedro Rondón por acompañarnos el día de hoy y permitirnos conocer el aborto desde esta perspectiva.